Yo conocí, lo entrevisté para Libertad Digital, a un cirujano cubano. Una de las personas más valiosas que he conocido desde que estoy en España siendo cubano, ¿no? Este señor me contó que a él le hicieron operar sin haber estudiado cirugía. Le mandaron a África, primero a Venezuela y después a África sin haber estudiado cirugía, y intervino quirúrgicamente sin ser cirujano. Fidel Castro, que le habla aquí al Papa de la prostitución infantil, que en Cuba lo que hay es prostitución infantil, prostitución adolescente. En Cuba se saca a los alumnos, hace poco lo pusieron en un reportaje que emitió Telecinco, de los institutos para que se prostituyan por menos de nada, con extranjeros que van allí a por menos de nada servirse de su sufrimiento, entre ellos muchos españoles, que aquí les avergüenza ir a una casa de putas, y allí no, allí se creen Don Juan en La Habana porque una chica cubana se presta a ir con ellos para entrar en un hotel, o por unas medias, ¿no? Entonces, que Fidel Castro, que alguien puede creer el discurso indigenista de Fidel Castro mezclado con todas estas patrañas sobre la sanidad. Mi madre paga pocos impuestos en Madrid porque cobra una pensión y no pagará nada, nada más que cuando compra el pan pagará. Bueno, mi madre le está pagando el médico a Fidel Castro. El médico que salvó la vida de Fidel Castro es un tal García Sabrido, un cirujano importantísimo, amigo de él y de su familia, funcionario a quien yo sí le pago impuestos, que trabaja en el Gregorio Marañón. Gracias a él vive Fidel Castro. Cuando se puso tan enfermo hace 2 años, le tuvo que pedir medicinas a su odiada Esperanza Aguirre. Y no le importó pedirle medicinas a Esperanza Aguirre. Medicinas que Esperanza Aguirre le regaló, por supuesto, creo yo. No se la pagó. Esa es la sanidad cubana. Esa es la sanidad cubana. Eso es lo que presumió Fidel Castro delante del Papa. Dice que allí en Cuba no va a encontrar discriminación por razones de raza. Si alguien odia, o de sexo, si alguien odia a los negros cubanos, ya lo dije antes, es Fidel Castro. Los odia, los desprecia y les asusta. Dice que en Cuba no hay discriminación por sexo. 2 cubanos que estamos aquí y yo conocimos a un poeta cubano que se llama José Mario. Este señor estuvo encarcelado en las siniestras UMAP, que son unidades militares de ayuda a la producción, donde encerraron a los testigos de Jehová, a los homosexuales y a todos los que tenían pinta de desafectos. Los batiblancos también. Los batiblancos. Sí, es una evangélico, afro-cristiana. Esto aquí no se conoce, la famosa SUMAP. No, claro, el Papa no le va a parar el discurso para contestarle, pero esto es, o sea, si alguna credibilidad puede tener el discurso indigenista de Fidel Castro, lo pierde cuando lo mezcla con todo ese tipo de patrañas. Sigue denunciando xenofobia. Bueno, también encerraban en estas unidades, creo que Ricardo Arenas estuvo también en la UMAP. Allí, hace poco le grabaron una conversación a Fidel Castro en una emisora de Miami, una broma, y el insulto era constantemente maricón. O sea, si en algún sitio se desprecia a los homosexuales, a los negros, es en Cuba. Por cierto, me dicen que continúa, no lo he podido comprobar, no lo puedo probar, pero también encerraron a los enfermos de SIDA. Eso, conocemos a un cubano, que Miguel Ángel García Puñales, que trabajó en estos centros donde se encerraba a los enfermos de SIDA. Bueno, el Papa no dijo nada, claro. Dije, esto es lo más curioso, una de las más curiosas.
Viví experiencias personales que me permiten apreciar, cuando era niño, otros aspectos de su pensamiento. Fui estudiante de colegios católicos hasta que me gradué de bachiller. Sí, él estudió en el Colegio Belén de La Habana con los jesuitas. Por cierto, a mí me han dicho que jesuitas josantonianos. Los que saben de José Antonio me han dicho que en muchos de los discursos de Castro gravita el pensamiento de José Antonio. Lo admiraba. Lo admiraba, ¿no? Se lo papó. Dice, más adelante, el respeto hacia los creyentes y no creyentes es un principio básico que los revolucionarios cubanos inculcamos a nuestros compatriotas. Madre mía de mi alma. A los creyentes. Si lo único que hizo fue acabar con cualquier vestigio de ahora intenta recuperar algo, pero lo único que hizo fue perseguir a la Iglesia Católica, a los colegios que eran católicos, a los colegios religiosos. Fue lo que primero en lo que primero se empeñó. Esos principios han sido definidos y están garantizados por nuestra Constitución y nuestras leyes. Si alguna vez han surgido dificultades, no ha sido culpa de la revolución. Que no ha sido culpa de la revolución las dificultades. Si le quitó todos los colegios y todo lo que tenía la Iglesia en Cuba. Si solamente se mantuvo allí gracias a mi modo de ver, un cobarde, como es el cardenal de La Habana, Jaime Ortega. Para mí un cobarde de la peor especie, cobarde entre los cobardes. Jaime Ortega. Albergamos la esperanza de que algún día en ninguna escuela de cualquier religión, en ninguna parte del mundo, un adolescente tenga que preguntar por qué no hay en ella un solo niño negro, indio, amarillo o blanco. Si tú fuiste el primero que acabaste con todo, que te burlaste de todos ellos, que los despreciaste, que no hiciste nada por ellos. Los pobres, en el 59, los que estaban medianamente bien ahora son pobres, y los que eran pobres son mucho más pobres que eran entonces. Fidel Castro no puede mantener, ningún negro ningún negro que pueda discutírselo va a soportar su discurso en favor de los negros. Respecto, bueno, ya he comentado los alumnos sin profesores, lo de Mazorra, lo del pueblo instruido. El pueblo cubano no es un pueblo instruido. Esta misma mañana un compañero mío me decía, me hablaba del éxito de la educación en Cuba. Bueno, en 1959, aquí hay cubanos, había muchos analfabetos en Cuba, pero no los habría ahora con cualquier otro régimen. En Cuba no, es un mito lo de la educación cubana. Es un cuento chino. Es un cuento chino. No es verdad. No es cierto que haya mejorado la educación de manera significativa en Cuba. Acabó con el analfabetismo como si hubiera acabado en este plazo de tiempo del mismo modo. Yo creo que eso es una exageración. Lo del gran éxito el de la sanidad está clarísimo, y yo creo que el de la educación también, pero aquí hay cubanos que vivieron en Cuba mucho más tiempo que yo y con más madurez que yo, que podrán confirmarlo. Yo tengo aquí un apunte sobre el discurso indigenista, y esto es una experiencia mía, que claro, como experiencia yo creo que me va a costar muchísimo trabajo discutírmela a mí mismo, ¿no? Yo sí creo que en América, en algunos países, puede y ha tenido éxito y va a tener éxito el discurso indigenista. En 3 países concretos y de un modo especial: Ecuador, Perú y Bolivia. Los alumnos que yo tengo de estos países no quieren a España. Aunque lleven aquí muchos años, aunque hayan nacido aquí, no quieren a España. Sienten, no digo odio, pero sí se distancian muchísimo de España. No se sienten españoles. Esto no ocurre con los dominicanos, que son negros, por ejemplo, los que tengo, con los cubanos, que también tengo, con los venezolanos. Pero los especialmente indios no nos quieren nada. Y yo creo que es porque nadie puede negar la brutalidad de la conquista. Yo creo que ni se puede negar, como dije al principio, ni se puede exagerar como hace este mentiroso compulsivo. Entonces, después, ¿este discurso de Fidel Castro indigenista tendrá éxito en Cuba? Yo creo que no. Yo creo que nunca.
No, porque además no tiene el caldo de cultivo que sí hay en Perú.